Bienvenidos a otro programa de Al Diván con el Dr. Castillo y continuamos con el tema de osteoporosis, un tema que es trascendental en el manejo de una patología que es crónica como es la adherencia. Hoy les traigo a propósito de adherencia la historia de los bifosfonatos y creo que no debe pasar desapercibido que estamos cumpliendo 50 años después de la primera publicación de un bifosfonato. ¿Sí? Fue en el año 1969 cuando se hizo alusión a los bifosfonatos. La historia de los bifosfonatos desde el 69 hasta el año 2010 ha sido de muchos éxitos en el sentido que ha disminuido la incidencia de fracturas, ha salvado muchas vidas y pienso que en este programa debemos de alguna manera reconocer el papel que han tenido los bifosfonatos en la osteoporosis. Y para eso, aunque no lo crean, la primera vez que se utilizó bifosfonato fue principalmente como inhibidores de la corrosión, también como agentes en las industrias textiles, de fertilizantes y de aceite, así como para muchos otros procedimientos industriales. La importancia de los bifosfonatos desde el punto de vista fisiopatológico es su semejanza con los pirofosfatos inorgánicos. Miren ustedes en la diapositiva la alta relación estructural entre los bifosfonatos y el pirofosfato inorgánico, donde tengo que destacar la unión de un carbonato o de un carbón a dos moléculas de fósforo. Los pirofosfatos han mostrado o inicialmente mostraron inhibir la disolución de los cristales y esta enzima desafortunadamente era muy lábil a la destrucción de la fosfatasa alcalina. ¿Por qué hacer remembranza? Porque este doctor, el doctor Herbert Fleisch, es el considerado padre de los bifosfonatos. Y esta historia comienza en el año 1962 en la Universidad de Rochester con el doctor Bill Newman. Este doctor, nacido en el año 1919 y murió en el año 1981, encabezaba en su momento la sección de bioquímica del Departamento de Biología, Radiología, junto con una comisión de la energía atómica de Estados Unidos, y tenían una misión y era encontrar inhibidores de la mineralización presentes en la orina y en la sangre. Es para esta misión que se contrata al doctor Herbert Fleisch, quien tenía o que hizo parte de un instituto que quedaba en la ciudad de Davos, en Suiza. El doctor Fleisch dirigió a su grupo en Davos en un trabajo que resultó en una publicación en los artículos seminales de Science en 1969 que demostraron por primera vez que los bifosfonatos eran poderosos inhibidores no solo de la calcificación tisular, sino también de la resorción ósea. Y digamos que su trabajo señaló el camino para la posibilidad de utilizar bifosfonatos, el litiodronato, el más antiguo de ellos, para inhibir las calcificaciones patológicas del tejido y sobre todo en la enfermedad ósea de Payet. Estos fueron estudios hechos por el Dr. Graham Russell y el Dr. Roger Smith en Oxford. Aquí vemos una foto del Dr. Herb Fleisch en 1990 en un meeting de bifosfonatos que se repitiera 14 años después en la misma ciudad de Davos, compartiendo con otros doctores, entre ellos el Dr. Mike Rogers, el Dr. Graham Russell, el Dr. Dave Francis y el Dr. Hal Eptino. Desafortunadamente, el Dr. Herbert Fleisch ya no nos acompaña. Murió en mayo 15 del 2007. Pero lo consideramos el padre de los bifosfonatos, la primera persona que documentó la actividad de los bifosfonatos como terapia antirresortiva. Hoy sabemos, gracias a él y a sus investigaciones, mucho sobre bifosfonatos. Hay bifosfonatos nitrogenados, no nitrogenados, pero han demostrado su eficacia en el manejo de esta patología. Esto es simplemente un recordatorio, una remembranza al doctor Fleisch, padre de los bifosfonatos. Pero de lo que vamos a hablar hoy es de adherencia. Y esta es la primera vez que nuestro programa Al Diván del Dr. Castillo tiene que hacer un programa con un personaje que no se encuentra en su diván, pero se encuentra en otro diván distante en la ciudad de Medellín. La doctora Ángela María. Bienvenida al programa, doctora Ángela María.
Muchas gracias, doctor. Un cordial saludo. Muy bien, ¿cómo está tu diván? Mi diván feliz porque es el de mi casa. Muy bien. ¿Habías tenido alguna vez una entrevista tan distante? No, señor, primera vez que tengo esta experiencia. Muy bien, Espero estar a la altura. seguro, o por lo menos ya estás a la altura de la cámara al menos. Te veo muy bien sentada ahí. Muy Gracias. bien, Ángela María. Ella es médica gerente de salud y yo me puse a investigar un poco qué era una gerente de salud. ¿Tú te pareces un poquito a ella? Una cantidad de entrevistas y una cantidad de micrófonos al lado de una gerente de salud. Gerente de salud pública soy yo. Por eso. No, no me parezco, pero bueno, no soy tan famosa. Muy bien, pero estoy seguro que hoy nos vas a hablar de aspectos muy importantes. Yo quiero presentarte un caso clínico. Esto es una paciente de 39 años que tiene un hipotiroidismo desde los 19 años y fue remitida a nuestro servicio de endocrinología por lo que se llamaba un hipotiroidismo refractario. ¿Y por qué lo llamamos hipotiroidismo refractario? Imagínense que la dosis promedio para manejar hipotiroidismo puede estar entre 75 y 100 microgramos y esta paciente recibía 2000 microgramos, es decir, 20 tabletas diarias y a pesar de eso su TSH estaba en 905 y no había en su sangre T4. La T4 libre era prácticamente de cero. La paciente, en muy mal estado general, ingresa al servicio en silla de ruedas, franca resequedad de piel y contractura muscular. Y le hicimos un interrogatorio frente a la ingesta del medicamento, la cual la describía de manera adecuada. Esta paciente entonces se decide realizarle una ingesta supervisada del medicamento todos los martes, solamente una vez a la semana, a las 7 de la mañana con 1000 microgramos, es decir, la mitad de la dosis que ella venía consumiendo en un solo día, pero era supervisada. Al momento de la salida siempre se revisaba la cavidad oral para asegurar de que había la ingesta y al cabo de un mes le hicimos nuevos paraclínicos. Y oh sorpresa, esta paciente de una TSH de 9 normaliza a 2.4 y la T4 libre se pone en rangos normales. ¿Cómo te parece este caso, doctora Ángela María? Típico de la interpretación del tema de toma de medicamentos del paciente o de una mala prescripción. Bueno, no, yo era el prescriptor, así que no era una mala prescripción, era una adecuada prescripción. Pero en este caso, desde tu punto de vista, ¿cuál era el diagnóstico de la paciente? No, la paciente en este caso pues tenía seguramente un hipertiroidismo. Yo no soy endocrinóloga, yo soy salubrista, pero me imagino que con esa cantidad de medicamento que se estaba tomando, pues la paciente tenía un cuadro clínico metabólico complejo. Complejo, ¿y sabes por qué era complejo? Porque no se tomaba el medicamento. Fíjate que después de que la llevamos a una toma supervisada, es decir, mejorarle su adherencia. Bueno, es lo que presumimos. Ella todavía dice que se toma el medicamento, pero es que nosotros le dimos el medicamento supervisado, es decir, garantizábamos que había una buena adherencia y se normaliza el TSH. Eso nos llevó entonces a concluir que la paciente realmente no se tomaba el medicamento y esto es lo que se conoce y el diagnóstico estricto es pseudomala absorción. No es que el medicamento no se absorbiera, sino que habían otros factores que llevaban a que el medicamento nunca llegara al plasma y era que la paciente no se toma el medicamento. Es decir, creo que la adherencia estaba completamente en cero. Siempre que hay esto es un paciente que puede entrar dentro de los pacientes de mala adherencia. ¿Esto es lo que nosotros definimos como mala adherencia? Sí, señor, es mala adherencia. Es mala adherencia, esa es una de las situaciones que se observan con los pacientes y hay un síndrome que se llama el síndrome de la bata blanca, que el paciente se empieza a tomar el medicamento solo cuando va a ir a la cita médica, en caso de que de pronto le estén midiendo los niveles del medicamento. Y yo creo que esto es lo que pasaba con la paciente. Nosotros la veíamos cada 6 meses, probablemente tomaba el medicamento a muy bajas dosis, pero antes de que llegara a su examen, dejaba de tomárselo para que su TSH intencionalmente aumentara. ¿Y sabe cuál era la ganancia secundaria de esta paciente? Que la paciente al parecer estaba jubilada por el hipotiroidismo, recibía una pensión por hipotiroidismo y esto es lo que consideramos era la ganancia secundaria de la paciente. Y entonces empezamos a hablar de tu tema, que tiene que ver
la adherencia con este caso clínico. Y voy a la pregunta, Ángela María, y no sé si es fácil de contestar. Adherencia es cuando hay la intención de consumir el medicamento, pero por alguna razón no lo consume. Pero en este caso hay la intención de no consumir el medicamento para tener una ganancia secundaria. Esto es un problema de adherencia y yo quiero que en ese marco nos hables un poquito de la adherencia. Sí, entonces digamos que la adherencia, la falta de adherencia en el tratamiento, sobre todo en pacientes crónicos, es un problema definitivamente universal. Y realmente lo que va sucediendo es que esto le genera unos altos costos al sistema de salud porque afecta la efectividad altera la efectividad de los tratamientos. Entonces, los problemas de adherencia y el caso que usted está mencionando se podría catalogar como un paciente o lo que me estabas preguntando ahorita, hay pacientes que son intencionalmente no adherentes y otros que son no adherentes de manera no intencional, porque hay diferentes factores que afectan la adherencia, como de pronto vamos a mirar más adelante. Seguro que vamos a mirar. Entonces, me gusta esa palabra intencional y no intencional. La mayoría de nuestros pacientes espero que sean no intencional, porque bajan la adherencia o tienen ausencia de adherencia por efectos secundarios o seguramente por algunos temores de presentar efectos secundarios. Yo quiero subrayar aquí la palabra crónicos. ¿El problema de adherencia es solamente para los tratamientos crónicos o para tratamientos más cortos también se puede hablar del término adherencia? Doctor, para ambos, ¿qué es lo que pasa? Que los pacientes crónicos, digamos, es donde más impacto sobre los costos al sistema de salud pues se observa, ¿sí? Porque, digamos, los pacientes diabéticos, pacientes osteoporóticos, pacientes hipertensos, etcétera, son los que fácilmente caen en la no adherencia, bien sea intencional o no intencional, porque muchas veces es por falta de acceso también al medicamento dentro del sistema de salud. Entonces, a mí siempre pues yo trabajo mucho y mi trabajo realmente es manejo de paciente crónico en el tema de adherencia, porque realmente ahí es donde está el mayor costo en los sistemas de salud, en el paciente crónico. Muy bien, mira que he subrayado otra palabra, la palabra efectividad. Y hay uno de los problemas y quizás uno de los, esto lo puedo resaltar en la terapia para la osteoporosis, es que la paciente está recibiendo el tratamiento pero no siente ningún beneficio. Es decir, ellos dicen, ¿esto está siendo efectivo o no? En cambio, cuando estás tomando un medicamento para la presión alta, te toman la presión y es normal. Entonces, ¿cómo unir estos dos problemas de adherencia cuando el paciente no puede ver la efectividad ni a corto ni a largo plazo en una patología crónica como es la osteoporosis? El problema de la osteoporosis precisamente es ese, que la paciente no es consciente de que tiene una enfermedad crónica, sino cuando tiene un evento, cuando tiene una fractura, cuando le dicen, mire, tiene fracturas vertebrales, mire, tiene, bueno, evidente fractura. De resto es una enfermedad silenciosa. Entonces las enfermedades silenciosas son las, digamos que uno podría pensar que hay mayor riesgo de no adherencia, ¿sí? De ahí la importancia de los programas de seguimiento y de trabajo con atención primaria y con los programas de seguimiento a los programas de pacientes, en donde lo que hacemos es precisamente velar por que el paciente reciba el medicamento. Ahora, en osteoporosis pasa que depende también del tipo de tratamiento, ¿sí? Si el tratamiento es muy espaciado, si es subcutáneo, si es oral. Entonces, eso también tiene una implicación importante en la no adherencia, el tipo de tratamiento. Entonces, perfecto. Si por ejemplo el medicamento es cada 6 meses, al paciente le olvida, hay que llamarlo, hay que ir a ponérselo, hay que hacerle un seguimiento real al paciente, porque el paciente hasta que no tenga un evento catastrófico no es consciente del problema que tiene. Y tú has mencionado varias veces el problema del gasto que implica esto para los aseguradores, para el gobierno. ¿Esto de alguna manera se ha medido en Colombia? ¿Conoces de algún estudio que nos permita establecer esa relación entre adherencia y gasto?
No específicamente, en osteoporosis tengo, digamos, se han hecho estudios. Lo que podemos decir del gasto en salud en general, nosotros tenemos, este país invierte muchísimo en salud, ¿sí? Del Producto Interno Bruto es muy alto la inversión en salud, como pueden ver en la diapositiva. Para el año 2020 tenemos una gran inversión. ¿Cuál es el asunto? Que en medicamentos es más o menos el 60% del gasto en salud. Entonces, si nosotros hacemos ese análisis de lo que le vale al sistema el tema de medicamentos y el problema de no adherencia, que hay unos estudios, pero no en Colombia, sino que la Organización Mundial de la Salud los ha hecho, que más o menos entre el 25 a 50% de los pacientes se toman bien el medicamento, el resto no. Entonces, eso genera un tema de gasto en salud muy alto por complicaciones, por recaídas, por hospitalizaciones, y aquí no se le ha hecho pues como un estudio juicioso que yo conozca a ese tema de la adherencia. Digamos que los programas de pacientes que nosotros manejamos, lo que hacemos es estar realmente haciéndole seguimiento al paciente, pero no tenemos ese gran universo, una buena investigación que nos muestre la cifra real en Colombia. Muy bien, yo quiero hacerte una pregunta y es, sabemos que los países más industrializados, más avanzados, invierten más plata en prevención. ¿Tú crees que el que estemos destinando un tan alto porcentaje en medicamentos quiere decir que hay una falencia en los mecanismos preventivos de las enfermedades crónicas? Sí, señor, usted lo dijo. Solamente en los últimos años estamos haciendo una muy buena inversión y realmente el sistema ha ido mejorando en ese aspecto. Las aseguradoras han tomado, digamos, el nuevo modelo de atención en salud que propuso el anterior ministro, que ahora se llama el MAITE, y en su momento el MIAS, con el objetivo de hacer énfasis en atención primaria. Ustedes ahí en la pantalla están viendo un referente. En California, Kaiser Permanente, que es una gran aseguradora que hay en los Estados Unidos, ellos precisamente hicieron ese análisis de caracterizar su población y por rangos definir cuál es la estrategia. En la caracterización de la población que se hizo, y aquí en Colombia ya lo hicimos, ya lo estamos haciendo, todas las aseguradoras lo hacen sus pirámides de riesgo. Ellos encontraron que el 10% de los pacientes se consume el 70% de los recursos. El punto 5 se consume ese 25%, que es un montón de dinero que el sistema destina a muy poquitos pacientes. Y ahí en esa punta de la pirámide casi siempre están los pacientes crónicos. Casi siempre no, siempre, porque aquí en Antioquia hemos hecho pirámides poblacionales de régimen subsidiado, y coincide con que esas patologías que son la diabetes, la insuficiencia cardíaca, los problemas psiquiátricos, el EPOC, inclusive pues no está la osteoporosis dentro del alto costo, pero ahí están. Se la puse porque no vi la osteoporosis ahí, ya eso quería ir. Pero casi siempre está, porque está acompañando a todas las patologías crónicas, bien sea per se por la edad o por lo que sea, o por los medicamentos que los pacientes reciben. Entonces, digamos que esa pirámide poblacional nos lleva al análisis y a la reflexión acerca de lo que se debería hacer con el paciente crónico, que normalmente es polimedicado, pluripatológico. Son pacientes que hay que trabajar con ellos de la mano, son pacientes que, como en el pasado y como todavía sucede, por ejemplo con la tuberculosis, que es tratamientos corto controlado es que el paciente va, le dan el medicamento, así debería ser. Un paciente diabético no lo podemos dejar al libre albedrío del cuidador o del mismo paciente. Son pacientes que terminan complicados y consumiéndose ese montón de dinero. Entonces, cuando se hacen estos análisis, podríamos entonces sacar esa conclusión de que los medicamentos y la adherencia son supremamente importantes en lo que se denomina gestión de caso.
digamos ahí en Kaiser Permanente, ese 10% de pacientes lo que hacen ellos es hacer gestión de caso. Gestión de caso y al paciente lo siguen, al paciente le hacen trabajo en adherencia, atención primaria en salud es muy importante para ese segmento de la población, aunque en general para todos, pero es muy importante, doctor. Yo quería que miráramos aquí en el paralelo, bueno, aquí mirar esto que me parece interesante, y es que nunca se ha dimensionado los costos en osteoporosis, pero esto es un estudio europeo donde tú puedes ver cómo el costo médico anual de una fractura osteoporótica es mayor que la misma de diabetes tipo 2. Dígame que no sabía, porque yo no solo la traigo al diván para que me cuente, sino yo para traerle chismes frescos. Yo sí sabía. ¿Sí sabía? Ah, bueno, por eso te traímos. Lo que pasa es que sí como no tenemos estudios aquí en Colombia, pero ¿cuál es el asunto? Es que son costos ocultos, porque adicionalmente la mortalidad es muy alta. Entonces, la mortalidad de un paciente que se fractura es muy alta y eso no está medido acá. Pero así es real, ese dato es real y yo me imagino que es equiparable aquí en Colombia también, doctor. Muy bien. ¿Qué nos puedes decir de esta pirámide que tiene que ver con la gestión del riesgo? Exacto, es trayendo de hecho la pirámide de riesgo de Kaiser Permanente de la pirámide de Harbulson, que trae el mismo dato, pero un poquito más claro, y es que digamos que en la imagen que tienen a mi derecha, digamos que lo que se está definiendo ahí es qué hacer con esos segmentos de población. Yo caracterizo la población y me doy cuenta que el 10% se consume el 70%, ¿sí? Y que digamos que hay otro segmento de la población que podría ser un 15% que ya tienen diagnóstico de patología, pero todavía no están allá en donde se están consumiendo todo ese dinero. Entonces ahí lo que se hace es gestión de la enfermedad. Había dicho anteriormente que con los de la punta de la pirámide hacemos gestión de caso. Es un seguimiento estricto con el paciente antes de que llegue a los extremos de los costos que generan ellos. Entonces, en gestión de la enfermedad, y voy a poner el ejemplo de un paciente hipertenso, es ese programa de hipertensión pero bien llevado, en donde realmente se hace también seguimiento a la adherencia y seguimiento a sus paraclínicos y se le llama al paciente y estamos pendientes de sus factores de riesgo. Entonces, hacer gestión de riesgo, usted no puede, usted tiene que llegar y montar, como quien dice, en primera clase del avión, páguele pasaje a los pacientes que están allá en la punta, a los de gestión de la enfermedad, hágale seguimiento, a los que siguen, que son pacientes crónicos, pero que todavía no tienen la enfermedad declarada, no se han complicado, que es un porcentaje muy alto también, es hacer todo ese soporte en la autogestión. Y en la base de la pirámide, que es donde se trabaja todo de promoción y prevención, que fue el origen de toda esta conversación inicial de que qué hacer en promoción y prevención, es que está todo el meollo del asunto, que es hacer ese trabajo con población general para que no llegue al tema de la enfermedad, de enfermedad prevenible, sobre todo cuando es prevenible. Entonces, eso es gestión de riesgo, es primero segmentar la población y por segmentos definir estrategias puntuales que te lleguen a prevenir, a hacer gestión de autogestión de paciente, gestión de la enfermedad y definitivamente gestión de casos en los pacientes que ya tienen complicaciones. Muy bien, pues has mostrado muy bien lo de la pirámide, casi que es individualizado cuando está en la punta y hacia abajo estamos hablando de promoción y prevención. Me parece que todos los aspectos deben manejarse de manera simultánea, porque de lo contrario esa base va a alimentar la punta y ese es como el objetivo de tener una distribución piramidal. Y a todo esto entonces parte de la solución podría ser la adherencia. Y no solamente hablamos de adherencia al medicamento, sino yo pienso que también adherencia a los cambios de estilo de vida saludable, adherencia a la consulta hospitalaria o a la consulta ambulatoria. Pero entonces hablemos de este aspecto puntual, adherencia terapéutica. Y quiero que entonces nos definas adherencia terapéutica. Bueno, entonces en adherencia terapéutica podríamos decir que es ese grado en que la conducta del paciente, como están leyendo ustedes allá, es conductual, es la forma como el paciente se toma el medicamento,
es la forma en que realmente el paciente hace seguimiento a la dieta que se le recomendó, a la modificación de sus hábitos de vida, y en general, cuando hablamos de adherencia, no es solo adherencia terapéutica, no es solo tomarse el medicamento, sino también todas esas recomendaciones que el médico le da. Esa es una definición de la Organización Mundial de la Salud y es vigente. Entonces, ahí podríamos pensar entonces también, y entonces, ¿cómo hacemos para medir eso? ¿Y cuál es eso es lo mismo que cumplimiento, eso es lo mismo que persistencia? Entonces ahí vienen unos términos importantes, porque adherencia viene a ser lo mismo que cumplimiento. Es ese paciente juicioso que le dicen cada 8 horas y tiene cada 8 horas se la toma el medicamento, le dicen antes del desayuno y antes del almuerzo y eso es lo que hace, ¿sí? Le dicen no coma azúcar, pues entonces no adiciono azúcar, etcétera. Entonces ese paciente podríamos decir que es adherente, ¿sí? Pero cuando hablamos de persistencia, estamos hablando de, sobre todo en pacientes crónicos, ese término es muy relevante porque digamos que es ese paciente que supongamos debería de tomar el medicamento por 3 años o de por vida. Entonces en la persistencia va más allá de que es cumplido con el horario y que es cumplido con la dieta, va más allá es porque además tiene acceso al medicamento, va más allá porque además tiene la cita al médico cuando le corresponde, va más allá porque tiene unas condiciones en su entorno que facilitan la permanencia del tratamiento a través del tiempo. Entonces, si fuéramos a sacar indicadores de adherencia y persistencia, estaríamos hablando de indicadores, por un lado, de que el paciente es cumplido y se toma el medicamento, y por el lado de la persistencia es que definitivamente cada mes recibe cumplidamente de parte de su aseguradora el medicamento, ¿cierto? Aunque hay una ventanita en donde pueden haber 10 días en que no lo reciba y se le perdonan 10 días que mientras hacen el trámite o mientras está en la cita, pero que si el paciente se debería de colocar 12 dosis en el año, se colocó 12 dosis en el año, entonces es persistente. Entonces habla de la afiliación y de la retención del paciente dentro del sistema de salud. Entonces ambos conceptos son muy importantes y tienen impacto en la eficacia y en la efectividad del medicamento y tienen impacto en los costos del sistema de salud. Entonces es muy importante aclarar eso, doctor. Entonces, un ejemplo de un paciente adherente pero que no es persistente es el que de alguna manera se toma el medicamento, pero por algún motivo la EPS le dejó de dar el medicamento, entonces se perdió la persistencia. Exactamente, el paciente es adherente, es muy obediente, muy juicioso, muy cumplido, pero el sistema no le está respondiendo, entonces no hay la persistencia realmente, ¿cierto? Okay. Entonces no se trata de... Sí. Eso me lleva a pensar que no existe un paciente persistente que no sea adherente. Sí, señor, no hay un paciente persistente. A ver, hágame el favor. ¿Puede existir un paciente persistente pero que no sea adherente? Puede existir un paciente persistente que no sea adherente. ¿Cuál sería el ejemplo? Pues el ejemplo podría ser, yo lo evidencié cualquier día, de un paciente oncológico, cáncer de mama, le entregaron cumplidamente su medicamento oral. Cuando la paciente se murió, llegó el familiar, doctora, mire, qué pesar este medicamento, ella nunca se lo tomó, le caía muy mal. Y ahí yo miré y le dije al asegurador, mira el problema de no hacerle seguimiento a un paciente. Me acaban de devolver una bolsa de medicamentos que le costó a la aseguradora 15 millones de pesos, porque así es en oncología, estamos hablando de grandes cifras. 15 millones de pesos, la paciente nunca se lo tomó, la paciente igual pues se murió seguramente antes de tiempo y todos perdimos, ¿sí? O sea, la aseguradora le cumplió, pero el paciente no se lo tomó, pero adicional, yo tampoco hice un esfuerzo por seguirlo. Entonces ustedes están viendo ahí una diapositiva donde se habla de dimensiones de la adherencia, ¿cierto? Que digamos se refuerza un poco lo que estamos hablando. Porque entonces
Hay dimensiones socioeconómicas que tienen que ver con la falta de acceso a la atención en salud o que el paciente definitivamente pues, no tiene acceso a la educación, o dimensiones relacionadas con el sistema de salud como tal o el equipo asistencial. Digamos que el equipo asistencial puede que no tenga herramientas, puede que no tenga una buena relación con los pacientes, puede que esa consulta tan cortica no sea suficiente para darle bien la indicación al paciente, o los médicos no saben de adherencia, así de sencillo. Por eso de ahí la importancia de entrenar médicos en adherencia, no solamente especialistas, sino un médico general que sería el actor principal en los programas de seguimiento. Y en relación con tratamiento, puede ser que fracasos anteriores, puede ser que es muy complejo el manejo del medicamento para el paciente, la vía de administración, puede ser que efectos adversos que hacen que él desista de tomarse el medicamento, o situaciones relacionadas con la enfermedad, la gravedad de la enfermedad, las comorbilidades que hacen que el paciente definitivamente no sea adherente. Ya en relación directa con el paciente, pues digamos que hay temas actitudinales, de motivación, de expectativas, de creencias que hacen que un paciente no sea adherente. Entonces, cuando vamos a hablar de adherencia terapéutica, tenemos que considerar todos estos factores y no es simplemente formularle al paciente, tómese cada tanto con la alimentación o no, haga ejercicio y ya. Y de ahí la importancia de las clínicas de pacientes crónicos que están muy bien establecidas para la hipertensión, para la diabetes, pero en osteoporosis, ¿cómo es la dinámica de esos programas crónicos en osteoporosis? Yo veo la dinámica es básicamente en seguimiento, porque son pacientes que están en la casa y en estar midiendo el tema de la adherencia. Me parece importante eso de un programa de seguimiento y de estar como y tener en el radar el paciente. Es básicamente eso. Entonces, hay que medir la adherencia como parte del plan terapéutico total, no solamente un buen diagnóstico, no solamente dar un buen medicamento, sino también medir la adherencia. ¿Cómo medimos la adherencia, doctora? Bueno, hay métodos directos y métodos indirectos. Digamos que directo, que son métodos de medir la concentración del fármaco, que normalmente son costosos, o digamos una terapia directamente observada, como es el caso de tuberculosis, que son pacientes son tratamientos controlados. Esos son métodos directos. Los más usados, doctor, son los métodos indirectos, basados en entrevista clínica, o recuento de la medicación sobrante del paciente por alguien que va y le hace visita domiciliaria, o dispositivos médicos electrónicos. Para eso está pues el Internet de las cosas también, y ya hay algunos medicamentos que traen su dispositivo. Digamos que esos son los más utilizados. En la entrevista clínica hay diferentes test que se han probado en diferentes patologías. Aquí pues señalé en esta diapositiva que ustedes están viendo que hay una lista de cuestionarios, pero el más usado es el de Morisky-Green, ¿sí? Ese es el más conocido y validado para muchas patologías y tiene dos versiones. Digamos que en osteoporosis de pronto leí por aquí, no aquí en Colombia, en España, un estudio que hicieron con la versión 2 del Morisky, donde les hacen esas 8 preguntas relacionadas básicamente son preguntas puntuales para detectar si el paciente si es adherente o no es adherente. Básicamente ustedes las están viendo, si olvidó tomar la medicina, o si cuando viaja sale de la casa se la lleva, o cuando, bueno, son situaciones de comportamiento frente al medicamento. Y digamos que con este test, este método indirecto, podríamos hacerle seguimiento al paciente de osteoporosis, pero básicamente cuando son medicamentos de aplicación cada mes, cada 6 meses, etcétera, yo pensaría que lo más importante sería un programa formal de adherencia en donde se le coloque al paciente el medicamento. Perfecto. Y esto es lo que me mencionabas previamente sobre la adherencia intencionada y no intencionada, que ese era el problema de mi paciente, ¿no? Hay que hacer una intervención desde lo psicológico, desde lo psiquiátrico en estos pacientes que tienen una no adherencia intencionada. Sí,
Yo pensaría que el apoyo psicosocial aquí es muy importante porque son pacientes que ni siquiera recogen el medicamento. O sea, tienen una absoluta indiferencia hacia su patología o una negación a ella. Entonces, creería yo que sí, doctor. La pregunta es sí. Es la respuesta. Específicamente hablando en adherencia en osteoporosis, tú nos traes aquí que el 50% de los pacientes abandonan el tratamiento en el primer año. ¿Por qué crees que es tan alta la baja adherencia en los tratamientos de osteoporosis? ¿Precisamente por lo que es una enfermedad silente o por los mitos que hay frente a los efectos secundarios? ¿Cómo ves tú esta parte? Hay varias cosas. Una es que sí hay mitos respecto a efectos secundarios. Hay medicamentos que el paciente relata que le caen mal y él dice no me lo voy a tomar. Pero yo creo que por ser una enfermedad silente es muy importante. Ese esquema que están viendo ustedes allí en la imagen que están viendo habla de adherencia sistémica y es que y en osteoporosis cobra mucha relevancia precisamente por eso, porque al ser una patología silente, son pacientes mayores de 60 años la mayoría de las veces, son pacientes que definitivamente da trabajo, son pluripatológicos con muchos medicamentos, entonces hay que hacer un seguimiento a la farmacoterapia, al cumplimiento en las citas médicas. Entonces cuando hablamos de adherencia sistémica hablamos de todo ese montón de factores que rodean el tema de adherencia más allá del medicamento, ¿sí? Yo en esto quiero darte un ejemplo, y esto sucedió cuando llegó a nuestro país el ivandronato, es bifosfonato que se da una vez al mes y en ese momento el líder era el alendronato que se daba ya en una tableta semanal. Era obvio que mantener la adherencia con ivandronato solamente una vez al mes pues era un plus que traía este medicamento, pero posteriormente se demostró que el ivandronato, por ejemplo, en sus estudios pivotales no demostró una disminución del riesgo de fractura en cadera. Y por eso quiero hacerte esta pregunta, adherencia versus efectividad, porque podemos tener un medicamento muy efectivo, pero que si el paciente no es adherente no va a servir, y podemos tener pacientes que pueden ser adherentes aunque el medicamento no sea tan efectivo. Esto es una gran dualidad, ¿no crees? Adherencia versus efectividad. No, es directamente proporcional. Digamos, el paciente no adherente, pues evidentemente, o lo que normalmente sucede es que no se observa efectividad del medicamento. Entonces, yo soy reiterativa en el concepto de que hay que hacerle seguimiento al paciente, doctor, porque si queremos efectividad, es tratar de eliminar el tema de la no adherencia, porque definitivamente afecta muchísimo la efectividad en los tratamientos. Y entonces tenemos que ir a un grupo multidisciplinario que nos ayude a educar al paciente. Sí, señor, pero entonces ahí en la diapositiva que están observando, hay que retomar mucho el tema de médico de primer nivel, el médico general, porque resulta que también hay un problema de diagnóstico tardío de remisiones no pertinentes desde el primer nivel de atención por falta de conocimiento, y eso sumado a la falta de acceso y oportunidad porque no hay los suficientes especialistas para ver los pacientes complejos y pacientes crónicos y barreras de acceso al tratamiento, eso nos da como resultado un riesgo importante en el desenlace, en la efectividad de los medicamentos y obviamente financiero. Entonces lo que yo quiero resaltar, retomar, y no sé si en el público que vamos a tener tendremos médicos generales, es precisamente ese entrenamiento a médico general en este tema de adherencia, y el punto de partida tiene que ser la historia natural del problema de salud. En el caso de osteoporosis es el médico general el que en el periodo prepatogénico, allá en el primer nivel de atención, tiene la oportunidad de hacer educación, de hacer prevención en la juventud, en la gente sana, entre comillas sana, pero con riesgos. Esa es la oportunidad. En el periodo patogénico, pues el paciente ya está con el especialista, ya tuvo una fractura en el caso de osteoporosis, pero una vez se le da de alta al paciente, el paciente vuelve a su casa, vuelve al primer nivel y ahí es donde están los resultados, ahí es donde podemos evidenciar resultados. Y entonces el primer nivel de atención es muy importante porque ese paciente vuelve al hogar y vuelve al centro de salud, y tenemos que saber, los médicos
generales tenemos que saber del problema. Entonces, digamos que dentro del diseño de programas de seguimiento crónico y ahora con la pandemia, pues hemos encontrado un montón de herramientas muy buenas y hace parte del tema de herencia. Hay pacientes que están conectados, a los que los podemos llamar, a los que podemos hacer una videoconferencia, podemos hacer con los cuidadores una cantidad de estrategias, pero no solamente del especialista, sino del médico general, para lograr adherencia, o en el paciente no conectado, pues saber dónde está ubicado, qué acceso tiene la red de servicios, y todo ese montón digamos, de factores y de determinantes de salud que hacen que nosotros tengamos pues podríamos tener un mejor, digamos, sistema de salud a partir de atención primaria en salud. Lo defiendo bastante y obviamente como saludista, pues ese es mi trabajo. Muy bien. Y ya terminando, porque ya vamos alrededor de 40, 45 minutos, se le pasa muy rápido cuando uno oye hablar a un experto en el tema. Específicamente en osteoporosis, las terapias inyectadas intravenosas o subcutáneas pudieran ser una barrera para la adherencia, o por el contrario, ¿tú crees que utilizar medicamentos cada 6 meses o un año pudieran ser benéficos en términos de adherencia cuando lo comparamos con terapias orales que son semanales? Me parece que en mi concepto, es muy bueno para el paciente, para la adherencia, ese intervalo en el tratamiento. Hace que el paciente pudiera ser más adherente, pero sí, solo si le hacemos seguimiento. Porque ese paciente 6 meses después es posible que lo olvide, es posible que si no lo llamaron a la cita médica, que si no lo llamaron a hacerle seguimiento, lo olvide. Y eso es lo que pasa normalmente si no hay programas de seguimiento. Entonces, de ahí rescatar los programas de seguimiento, porque, y pensaría pensaría no, es un hecho, que si el medicamento es cada 6 meses y digamos, intervalos que no son de tanta alta frecuencia, pues obviamente podría ser mejor la adherencia en esos casos, doctor. Realmente, doctora Ángela María Montoya, quiero agradecerle su disposición para grabar este programa de Aldiván del doctor Castillo desde su casa. No lo pudimos hacer aquí desde Aldiván, en Cajicá. Las circunstancias no nos lo permitieron. Esta pandemia nos ha llevado a improvisar y a hacer cosas como estas, de podernos comunicar a través de la tecnología. Realmente agradecerte. Es un tema que los clínicos poco manejamos, pero hoy nos ha enseñado la trascendencia que tiene la adherencia en el tratamiento de patologías crónicas, y creo que el mensaje ha sido claro. Tenemos que trabajar en equipo, donde debe ser fundamental un personal de enfermería o un personal entrenado para el seguimiento en las patologías crónicas. Realmente, muchas gracias. Cuídate allá en Medellín, y ustedes que vieron este programa, síganos en todos los programas que estamos haciendo de aquí en adelante. Compartan con sus amigos médicos, con el personal médico, porque Aldiván con el doctor Castillo es un programa de médicos para médicos. Que tengan un resto de día feliz.